¿Qué es el hardware? El hardware es un término genérico utilizado para designar a todos los elementos físicos que lo componen, es decir, gabinete, monitor, motherboard, memoria RAM y demás. Así como la computadora se subdivide en dos partes, el hardware que la compone también. De este modo podemos encontrar el llamado hardware básico y hardware complementario. El hardware básico agrupa a todos los componentes imprescindibles para el funcionamiento de la PC, como motherboard, monitor, teclado y mouse, siendo la motherboard, la memoria RAM y la CPU los componentes más importantes del conjunto. Hardware complementario es todo aquel componente no esencial para el funcionamiento de una PC, como impresoras, cámaras, pendrive y demás. También podremos encontrar una diferenciación adicional entre los componentes de la PC y se encuentra dada por la función que estos cumplen dentro de la misma. El chipset, integrado de la motherboard. El chipset permite el tráfico de información entre el microprocesador y el resto de los componentes que conforman la PC. Podemos observar una imagen de lo que es el chipset. CPU. Este dispositivo tiene la tarea de interpretar y ejecutar las instrucciones recibidas del sistema operativo, además de administrar las peticiones realizadas por los usuarios a través de los programas. Memoria RAM. La memoria RAM o memoria de acceso aleatorio es donde la computadora almacena los programas, datos y resultados procesados por la CPU, lo que permite su rápida recuperación por parte del sistema, brindando así una mejor performance. Unidades de almacenamiento son todos aquellos dispositivos destinados al almacenamiento de los datos del sistema o de usuario, es decir, el lugar físico en donde se ubica el sistema operativo, los programas y los documentos del usuario. Estos pueden ser discos rígidos, unidades de CD, DVD o Blu-ray, pendrives o discos externos extraíbles. Dispositivos de salida. Son los dispositivos encargados de mostrarle al usuario los resultados de sus operaciones. Este grupo comprende monitores, impresoras y todo aquello que sirva al propósito de ofrecerle al usuario la posibilidad de ver el resultado de su trabajo. Dispositivos de entrada. Dispositivos que permiten el ingreso de información a la PC. Ejemplos de ello son los teclados, los mouses y otros dispositivos. Dispositivos mixtos. Estos son componentes que entregan y reciben información, y en este grupo podemos mencionar placas de red, módems y puertos de comunicaciones, entre otros. ¿Qué es el software? El software de una computadora es todo aquel código ordenado, de tal manera que le permite al usuario ordenarle a la misma que realice una tarea. También se deben subdividir en diversas categorías en base a las funciones que realizan en el sistema. Conceptos de software. Software es una secuencia de instrucciones que son interpretadas y ejecutadas para la gestión, redireccionamiento o modificación de un dato o información o suceso. Software también es un producto el cual es desarrollado por la ingeniería de software
e incluye no solo el programa por la computadora, sino que también manuales y documentación técnica. Un software de computadora está compuesto por una secuencia de instrucciones que es interpretada y ejecutada por un procesador o por una máquina virtual. En un software funcional, esa secuencia sigue estándares específicos que resultan en un determinado comportamiento. En nuestra computadora, todos los programas que usamos son software. Windows, Firefox, Google Chrome, Microsoft y los antivirus, entre otros. Incluso un virus puede ser categorizado como software. Un software puede ser ejecutado por cualquier dispositivo capaz de interpretar y ejecutar las instrucciones para lo cual es creado. Cuando un software es representado como instrucciones que pueden ser ejecutadas directamente por un procesador, decimos que está escrito en lenguaje de máquina. La ejecución de un software también puede ser realizada mediante un programa intérprete, responsable por entender y ejecutar cada una de sus instrucciones. Una categoría especial y notable de intérpretes son las máquinas virtuales, como la máquina virtual Java. El dispositivo más conocido que dispone de un procesador es la computadora. Existen otras máquinas programables, como los teléfonos celulares y máquinas de automatización industrial, entre muchos otros dispositivos. Clasificación del software. Software de sistema. Este grupo comprende el sistema operativo, controladores de dispositivos, utilitarios de sistema y toda aquella herramienta que sirva para el control específico de las características de la computadora. Software de aplicación. Se le llama software de aplicación a todos aquellos programas utilizados por los usuarios para la concretación de una tarea. Y en este grupo podemos encontrar software del tipo ofimático, aplicaciones de diseño gráfico como Photoshop de calidad y de electrónica. Tipos de software. El software, también llamado programas o aplicaciones, además del hardware, es una de las piezas fundamentales de cualquier computadora o sistema de cómputo, tales como PCs de escritorio, netbooks, smartphones, notebooks o tablets. Sin estos programas, la computadora no sería más que un aparato que no es capaz de hacer nada por sí mismo, salvo decorar un escritorio. Existen muchos tipos de software, cada uno desarrollado con un fin específico, y a lo largo de los años se ha establecido una categorización que define la tarea que cumple. Conoceremos cómo se diferencian los diferentes tipos de programas y algunos ejemplos de las aplicaciones más conocidas. Sistemas operativos. Este tipo de software controla la computadora y sin él la PC no es capaz de interpretar las acciones que le pedimos. Por ejemplo, cortar o pegar. Los ejemplos más importantes de sistemas operativos son Microsoft Windows en cualquiera de sus versiones, es decir, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 o Windows 8, Windows 10, Apple, MacOS o Linux, en su distribución Mandrive o Ubuntu, Kubuntu y Debian, por citar solo los más importantes. Procesadores de textos. Sustituyen con muchísimas ventajas a la ya muy obsoleta máquina de escribir, pudiéndose escribir textos, memorándum, cartas, contratos, informes, correspondencias en general y cualquier otro documento que sea necesario mostrar en papel o enviar a través de correo electrónico. Planillas de cálculo. Este tipo de aplicaciones sirven para hacer todo tipo de cálculos y operaciones matemáticas, siendo bastante útiles para diversas aplicaciones, tales como hojas de pago, contabilidad, cuentas a pagar y a cobrar, cálculos estadísticos, balances, gráficos estadísticos y muchas otras posibilidades
para el ámbito de la contabilidad en la empresa o el hogar. Ejemplos de ellos son Microsoft Excel, Lotus y OfficeCAD. El joystick. El joystick es un dispositivo formado por una palanca que se mueve en varias direcciones y dirige un cursor u otro objetivo gráfico por la pantalla de la computadora. Firmware es un intercambio entre el hardware y el software. Microcódigo residente de la memoria RAM encargado de implementar distintas instrucciones de la computadora. Con el paso de los años, firmware se convirtió en un elemento cotidiano en el cual dispone de la mayoría de dispositivos electrónicos digitales, ya que permite que sea posible el envío de diferentes series de instrucciones de los distintos componentes electrónicos de un equipo, como el caso de la PC, en el cual firmware puede llevar a cargo a sin fin unas instrucciones específicas para el procesador de diversas aplicaciones y demás. Inconvenientes y problemas con el firmware. El mayor inconveniente de la mayoría de firmware que incluyen diferentes equipos electrónicos es la falta de actualización automática, lo que provoca ciertas fallas en el funcionamiento habitual. Actualizaciones de firmware. Las actualizaciones de firmware pueden convenir de las empresas fabricadas de los equipos, como sucede por ejemplo en las publicaciones de las compañías Apple o iPhone, o incluso pueden llegar a ser desarrolladas con usuarios comunes, actividades de las que se denomina hacker. Los efectos de las actualizaciones de firmware. En general, firmware sufre modificaciones que corresponden a mejorar la funcionalidad del mismo y de esta manera ofrece un rendimiento superior y del equipo que lo contiene. Actualizaciones fundamentales de firmware. Las actualizaciones de firmware presentan un intercambio drástico y beneficioso para el equipo, ya que no solo permiten las actualizaciones del propósito del dispositivo, sino que además puede llegar a ampliar características del mismo, ofreciéndole mayor funcionalidad.